tienes mal un ovario, tus trompas están no sé qué, estás llena de miomas. El diagnóstico fue terrible. Y entonces llega ese viernes mi esposo y se arrodilla al lado de la cama y me dice, te vas a arrodillar junto conmigo y le vamos a decir al Señor que lo amamos y que no importa si nos da hijos o no nos da hijos, porque de todos modos lo vamos a amar y le vamos a servir. Me empiezo a sentir caliente, 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 todo el cuerpo empezó a sentir un fuego. Hola, hola, bendiciones. Ya estamos hoy en un episodio más, un testimonio impactante más que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que escuches lo que Dios hoy quiere hablarte. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la pastora Laura de Querétaro. Bueno, que está en Querétaro. Y pastora, bienvenida, qué gusto que tengas este tiempo para compartir con nosotros. Bienvenida, bienvenida. Así que pues te damos los micrófonos son tuyos. Cuéntanos lo que Dios ha hecho. Wow, buenos días, qué hermoso estar aquí, de verdad, muchas gracias, gracias a Dios, gracias a este precioso espacio que el Señor usa para exaltarse, para glorificarse, de verdad, es un privilegio estar aquí, gracias por la invitación y cuántas cosas que contar, cuántos milagros ha hecho el Señor, cuánta alabanza y gloria le podemos dar, no acabaríamos nunca, pero vamos a hablar de un testimonio poderoso y sé que muchas, sobre todo mujeres, se van a identificar con este testimonio porque a veces pasamos por ese tipo de desiertos, pero el Señor siempre tiene un plan. Desde el principio el Señor tuvo un plan y siempre lo ha tenido. Y en mi caso fue infertilidad. En mi caso fue la infertilidad con la cual pues luché por muchos años, como todos, ¿verdad? Mi esposo y yo nos casamos con muchos sueños, con muchas anhelos y metas, ¿no? Y la verdad es que nosotros no conocíamos del Señor. Entonces, aún ahí sabemos hoy que el Señor estaba obrando, que el Señor tenía un plan para nosotros y este tiempo de infertilidad fue algo que Dios usó para atraer más nuestro corazón hacia Él. Nosotros conocemos al Señor un año después de habernos casado y nuestros planes eran 2 años, a los 2 años de estar casados empezamos a intentar y ay, vamos a tener 3 hijos y bla, 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 ¿no? Entonces, uno toma decisiones en su propia sabiduría y eso siempre es un error. Entonces, vemos que al paralelo, el día de hoy, ya lo puedo decir así, al paralelo, Dios va con su historia. Nosotros vamos con la nuestra, con nuestros sueños y las cosas que según nosotros vamos a lograr, pero el Señor siempre va a nuestro lado, con sus sueños, con su voluntad, con su verdad, con su palabra. Entonces, pues resulta que caminamos muchos años, fueron casi, bueno, fueron 7 años, teníamos 7 años de casados cuando sucedió el milagro, pero yo me acuerdo mucho de leer Primera de Samuel y me identificaba tanto con Ana. Era yo la Ana, ¿no? Del siglo XX. Y yo lloraba y yo me derramaba delante del Señor. Quiero compartirte que yo tenía días muy buenos y tenía días muy malos. Yo tenía fe, yo sabía que era una mujer de fe, una sierva del Señor. Ya teníamos pues unos 3, 4 años caminando con el Señor y sirviéndole, estando muy comprometidos con su obra, pero aún así nada sucedía, nada pasaba, yo seguía luchando y además tuvimos un tiempo de luchar mucho, como éramos personas de fe, decíamos, no, pero ¿cómo vamos a ir al médico? ¿Cómo vamos a consultar a un especialista? ¿Cómo es que, no? Porque tenemos fe, porque Dios lo va a hacer. Entonces entramos en este tiempo de orar, de buscar muchísimo al Señor. Es de las primeras etapas donde nosotros de verdad volcamos nuestro corazón al Señor y empezamos a buscarlo con afán, como dice la palabra, y nos desgarrábamos las vestiduras. Yo decía, ahora sí entiendo al rey David cuando decía que se desgarraba las vestiduras. Para mí fue tan real el humillarme delante de Dios, clamando, rogando, suplicándole, porque pues anhelábamos herencia del Señor, anhelábamos hijos,
biológicos, porque también sabemos que podemos ser madres adoptivas, madres espirituales, y bueno, pues anhelábamos esta parte y el Señor trabajó mucho con nosotros. La verdad es que yo clamaba, lloraba. En ese tiempo, llevaba yo, les voy a enseñar esta libretita era como mi diario, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ahora lo leo y la verdad es que lloro porque veo ahí todo el número de emociones con el que yo vivía, sube y baja, días que me despertaba llena de fe, días que no me quería ni despertar, ¿no? Días que lloraba todo el día, días que sabemos, las mujeres que hemos vivido esto, sabemos que no es nada fácil. Cada vez que va a llegar nuestro periodo es muy doloroso, muy frustrante, de verdad es una impotencia y justo ahí es donde Dios nos enseña lo grande que es Él y lo pequeños que somos nosotros y cómo nosotros, por más que nos esforcemos, por más que queramos hacer, eh, hasta que Él dice, ¿no? Hasta que Él dice. Entonces, pues entramos en este tiempo, el Señor nos llevó con una doctora, lo entendimos, gracias a Dios, el Señor nos dio una palabra y nos dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto de mí, en donde no hay sombra ni variación. Entonces, recíbanlo, vayan, háganlo, sentimos mucha paz. Fuimos con un especialista, el diagnóstico fue terrible, o sea, creímos que eso iba a aliviar nuestra alma y nuestro corazón, pero no fue así, fue muy duro, fue un proceso largo de muchos estudios muy especializados, cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Nos tuvimos que hacer estudios hasta tipo de distintos estreptococos, hongos, cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que existían y que teníamos que checar. En realidad, cuando tú conoces de primera mano todo lo que sucede en el cuerpo para embarazarse, no puedes más que decir, gloria a Dios, esto es, o sea, la vida es un milagro y la vida solamente la puede poner Dios porque se tienen que conjugar tantas cosas, todo tiene que estar de cierta forma, es tan perfecto. Entonces, cuando nos explicaron todo el proceso, cuando nos dijeron que íbamos a entrar en un tiempo de estudios, de resultados de estudios, que en base a eso, pues ya nos iban a dar un diagnóstico, de entrada fue tienes mal un ovario, tus trompas están no sé qué, estás llena de miomas. Yo tenía, mi ultrasonido marcaba 80 y tantos miomas, yo tenía por todos lados miomas, en el útero, fuera, adentro, en todo lugar. Era una situación, de verdad el diagnóstico fue devastador, salimos de ahí llorando, de verdad fue la consulta, creo que de las más duras que yo he tenido en mi vida. Y entonces ahí otra vez, ¿no? Nos subimos al carro a llorar y a clamar, ¿no? De nuevo, a decir, bueno, Dios, tú tienes todo en tus manos, Señor, dependemos de ti, confiamos en ti, tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y bueno, pasó el tiempo, gracias a Dios los estudios empezaron a salir y los resultados empezaron a ser buenos, gracias a Dios. Resultó que al final, pues me tenían que operar para limpiarme todos esos miomas porque no era sano, independientemente del embarazo o no, tenían que limpiar todo lo que yo tenía. Y entonces sucede el primer milagro impresionante. Eh, un día antes de mi cumpleaños, número 30, el Señor, fuimos al servicio normal, al servicio dominical en nuestra iglesia. Nosotros éramos servidores, nuestro pastor tuvo un invitado y este invitado era un apóstol. Entonces, este apóstol empezó a predicar y dio el servicio y nos empezó a animar a los servidores a que sigamos sirviendo, apoyando a nuestros pastores. O sea, el mensaje era totalmente distinto, nos ministró mucho en ese sentido. Y de pronto empieza a orar, él empieza a orar, empieza a bendecirnos y dice, a ver, los siervos, párense, todos los que sirven en esta iglesia, le pónganse de pie. Entonces nos ponemos todos de pie y entonces él empieza a orar, empieza la alabanza,
el Señor se empieza a mover de una forma muy poderosa, el Espíritu Santo se empezó a mover de una forma extraordinaria. Y entonces Él dice, aquí hay una mujer que no puede tener hijos. Y yo te digo, Dios tiene tus hijos, ¿no? Bueno, para mí fue, y toda la iglesia, porque además es un milagro, mis hijos son un milagro de toda la iglesia, ¿no? O sea, toda la iglesia oraba por nosotros, toda la iglesia, nuestros pastores, creo que todos los días, ¿no? Oraban por nosotros, y entonces, no, o sea, yo sé que soy yo, porque además en ese momento me empiezo a sentir caliente, 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 todo el cuerpo empezó a sentir un fuego. Fue la primera vez que yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo de esta forma, o sea, fue poderoso, o sea, me caí de rodillas, yo sabía que el Señor me estaba sanando, yo lo sabía, o sea, dije, Dios, tú me estás sanando, o sea, y me dijo, el Señor te está sanando, el Señor te va a dar hijos, el Señor ya tiene, y yo, o sea, fue algo impresionante. Obviamente mi pastora, mis hermanas en Cristo, todas corrieron a abrazarme, estábamos ahí postradas llorando, dando gracias al Señor. Y yo sabía que el Señor me había sanado, yo tenía una certeza, no sé si has experimentado eso, pero es precioso cuando el mundo te dice lo contrario, pero tú sabes lo que Dios ha hecho en ti, tú sabes lo que Dios habla a tu vida. Entonces, con esa certeza y con esa fe, yo salí de ese servicio, de ese lugar, nos acercamos con el apóstol, le dimos las gracias, lo bendijimos. De verdad, fue impresionante. No, fue la primera vez que habíamos visto a Dios obrar de esa forma tan sobrenatural y tan evidente. Y, y entonces, al día siguiente, en teoría me operaban. Al día siguiente, en teoría me operaban. Y yo dije, no importa, Señor, lo que diga el estudio, lo que digan los doctores, yo sé que tú me sanaste y esto te va a dar gloria. Yo lo sé, Señor. Total de que, pues, no sé, por cosas de la doctora tuvieron que posponer la operación, pero sí, o sea, fui al ultrasonido y ellos seguían diciendo, sí te tenemos que operar. O sea, ellos se seguían viendo los mismos miomas y todo, y yo con una certeza en mi corazón, yo decía, yo estoy sana, o sea, y yo hasta llegué a pensar con mi esposo y decía, pobre de mi esposo, va a decir mi mujer, ya enloqueció, ¿no? O sea, ya esto ya la sacó de su cordura, pero no, él también tenía muchísima fe, él también vio lo que sucedía y lo vivimos juntos, ¿no? Entonces, pues pasaron, yo creo que unos 5 o 6 días, o sea, se retrasó una semana la operación. Entonces, pues ya yo llegué a quirófano, todo, o sea, me preparan, todo igual, oramos antes de entrar, todo, me anestesian y cuando pues yo salí, ahí me pusieron en una orillita a recuperarme, todo el rollo. Cuando yo ya salgo de que ya me recuperé de la anestesia, veo a mi mamá, a mi suegra que me reciben llorando, mi esposo me agarra de la mano, o sea, y me dice, Dios lo hizo, o sea, me dijo, la doctora está asombrada, no sabe qué pasó a la hora que te abrieron, o sea, dice que le dijo, oye, es otra Laura, o sea, no es la de los estudios, es otra, todo está perfecto, o sea, Dios hizo todo nuevo, literalmente, o sea, entró a la habitación y me dice, eres una quinceañera, o sea, me dijo, estás perfecta, o sea, y pues yo tenía ya 30, entonces fue un milagro, o sea, Dios obrando ahí, o sea, la doctora dijo, ella sabía que somos cristianos y nos dijo, solo su Dios, no sé qué pasó, pero esto es un milagro, o sea, Laura, te revisamos hace una semana todavía, estabas llena de miomas y yo sabía, o sea, y yo dije, Gloria, fíjate, esto cómo lo usó Dios tremendamente para tocar el corazón de mi mamá y de mi suegra, porque ellas no eran creyentes en ese momento, entonces, aunque iban con nosotros a veces a la iglesia o nosotros les compartíamos y todo, pero ellas no habían hecho esa decisión y en particular en mi mamá fue crucial, o sea, mi mamá se quedó tan tocada, tan impresionada de Dios y fue ahí de verdad que también mi mamá empezó a creer en el Señor, ¿no? Entonces,
también sabía yo que esto tenía un propósito. Es que Dios es multipropósitos, es impresionante cómo a veces para nosotros nos mete a un desierto, pero todo es para dar vida, todo es para llegar a algún corazón, para salvar. No sé, Dios es tan grande, es hermoso. Entonces hoy también lo podemos entender así. Y bueno, salimos de ahí totalmente victoriosos, totalmente agradecidos, con un milagro que no podíamos ni explicar, ¿no? O sea, fue algo increíble, pero también aquí viene otra historia. En teoría, pues yo me podía embarazar ya, o sea, la doctora dijo, ya nada más que se recupere porque sí me tuvieron que abrir, obviamente, pero dijo, en un mes y medio el agua está lista y ustedes pueden, o sea, obviamente médicamente, ¿no? Nos decía eso, nosotros decíamos, sí, claro, o sea, Dios se va a glorificar, pero resulta que no fue así. Pasó pues el mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y pues yo seguía sin poderme embarazar, ¿no? Entonces, eh, un día mi esposo viajaba mucho, en ese tiempo no éramos pastores, y entonces él de su trabajo de entre semana viajaba toda la semana, regresaba los fines de semana, y entonces llega un viernes y yo no me levanté de la cama todo el día, estaba totalmente deprimida, llorando, estaba muy desesperada, muy, muy desesperada, eh, con fe, pero totalmente derrumbada, mi carne estaba totalmente aplastada. Entonces entra mi esposo y abre las cortinas y me dice, no, no te has levantado. Y yo, no, ¿para qué? O sea, le dije, no, o sea, tú no estás, o sea, ¿sabes? Se vuelve un todo, ¿no? O sea, tú solo pones tus ojos en lo que no puedes. Es así, o sea, solo es, yo no puedo ser mamá, no puedo ser mamá. Fueron muchas luchas. Yo decía, Señor, tú me creaste para esto, en teoría, ¿no? Yo leí el Génesis y el Génesis me llenó de fe. O sea, decía, Dios, tú eres un Dios de la fertilidad. O sea, tú eres un Dios que da tribus, que da naciones, Señor. O sea, fue algo impactante para mí Génesis, y yo clamaba con Génesis y yo decía, Señor, o sea, tú lo dices, es tu palabra, y Deuteronomio, ¿no? O sea, en tu pueblo no habrá estéril, Señor, somos tus siervos, te amamos. Claro que sí, también abro mi corazón y quiero decirte que en este tiempo, y a todos los que nos escuchan, que fue un tiempo donde yo me sentí muy humillada, muy vulnerable, me enojé mucho con Dios muchas veces porque me sentía tan expuesta. O sea, yo decía, Señor, te servimos, te damos toda nuestra vida, Señor, y tú, o sea, me respondes de esta forma. O sea, ya sabes, era como, me costaba ya al último, la verdad, me costaba ya orar de rodillas, yo ya no podía arrodillarme, estaba yo muy enojada. Eh, Había días donde me arrepentía, ¿no? Había días donde decía, perdóname, Señor, yo te debo todo, o sea, no soy nadie, pero era una lucha muy, muy fuerte. Y entonces llega ese viernes mi esposo y él acompañándome, él todo el tiempo. Creo que aquí un factor, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, mi esposo fue el primer medio de gracia que Dios me dio. Él es el medio de gracia más grande que yo siempre he tenido, porque mi esposo siempre me ha amado, siempre me ha aceptado como soy, siempre me ha dicho, eres tú y siempre vas a ser tú. O sea, yo me quería divorciar, yo le decía, ya déjame, no puedo tener hijos, no te puedo dar hijos, no sé qué. O sea, él siempre me dijo, yo no me casé contigo para que me des hijos, yo me casé contigo porque te amo. Siempre él afirmándome, siempre de verdad. O sea, mi esposo fue fundamental, o sea, fue esa pieza de gracia que yo necesitaba siempre. Y entonces entra ese día y me dice, párate. Y yo, no, no quiero. Me dijo, sí, levántate. Me dijo, vamos a hacer algo. Y entonces se arrodilla al lado de la cama y me dice, te vas a arrodillar junto conmigo y le vamos a decir al Señor que lo amamos y que no importa si nos da hijos o no nos da hijos, porque de todos modos lo vamos a amar y le vamos a servir. Y yo, no, o sea, decía, no. Y le dije, no, 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 yo no voy a
hacer esa oración? Y me dijo, sí, sí la vas a hacer. Y yo, no, porque yo quiero hijos. Me dijo, sí, pero no es lo que tú quieres. Y además, me habló algo porque me dice, tú siempre me dices eso, tú siempre me dices que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Tú me lo has enseñado. Me dijo, entonces ahora yo te repito lo que tú siempre me has repetido. La voluntad de Dios es mejor. Y yo, ay, entonces con todo el dolor de mi corazón, literal, me postré y le dije, ¿no? Me dijo, repite después de mí, porque le dije, ni siquiera puedo articular esa oración, o sea, no me pidas que yo le ore eso. Y me dijo, no, sí lo vamos a hacer porque le pertenecemos, somos sus siervos y a donde Él nos quiera mandar y lo que Él quiera hacer con nosotros, lo vamos a hacer. Y entonces, pues, terminé haciendo esa oración. La verdad es que ahí sentí una libertad, o sea, fue como, y yo sí, o sea, dije sí, sí, volví a mi origen, volví a los brazos de mi padre y le dije sí, sí, papá, lo que tú quieras, yo te amo, siempre te vamos a servir, siempre te vamos a amar. Obviamente la hice llorando, gimiendo, sé que el Espíritu Santo también ahí me ayudó, ¿no? Nos ayudó y le dije, sí, Señor, sí, te amamos y si nos das hijos, qué bueno, y si no nos das hijos, también, también te amamos, te vamos a servir toda la vida, Señor, y lo que tú quieras hacer con nosotros. Así que ahí lo solté, literalmente, o sea, solté esa situación. Al día siguiente, que era fin de semana, mi esposo me dijo, vamos a buscarte, vamos a la alberca, a que nades, ¿qué quieres hacer? Vamos si me explico, o sea, es como que ya vive, o sea, vive, ¿no? Entonces me dijo, nos vamos a enfocar, empezamos a orar, empezamos a buscar el rostro de Dios, abrimos un estudio en la casa, empezamos a dar un estudio, nos reuníamos con los vecinos, de hecho ahí nació la iglesia, ¿sabes? Fue muy hermoso porque ahí el Señor nos bendijo, en nuestro caso fue así. Ese día que me rendí por completo y él también, porque sé que él también tuvo un proceso muy distinto, ¿no? Él lo vivió de una forma muy distinta, pero también ese día fuimos tan libres, o sea, de decir, Señor, te amamos, o sea, te amamos porque eres Dios, no porque nos des hijos, no porque nos proveas esto o lo otro, sino porque eres Dios, te amamos, y te amamos porque eres nuestro Padre. Y entonces ese día ocurrió el milagro en mí, o sea, yo un día llegué a la conclusión de que mi esterilidad era más emocional, espiritual que física. Creo que mi infertilidad estaba aquí, o sea, y no siempre, ¿no? El Señor nos bendice con hijos, no siempre, pero aún ahí estábamos ya dispuestos a decirle, sí, no importa, no importa, nos hacemos a un lado nuestros sueños, nuestros anhelos, porque los tuyos son mejores y son más grandes, ¿no? Entonces, eh, ese mismo mes, a final de mes, él se vuelve a ir de viaje y entonces yo veo este retraso, ¿no? Ahora sí que ya me tocaba, ya eran mis días y yo ya estaba preparada y todo, venía mi periodo y no llegó, ¿no? Entonces, pero yo dije, no, 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 va a llegar, ¿no? O sea, va a llegar, tranquila, va a llegar. Entonces, eh, yo no dije nada. La doctora me dijo, en cuanto detectes el retraso de tu periodo, me hablas para ya mandarte a hacer estudios de sangre y todo. Pero no le hablé, porque yo decía, no, o sea, era algo que yo había esperado tantos años que no lo creía, literalmente, ¿no? Entonces, seguí normal y pasaron 1, 2, 3 semanas y yo no decía nada, 4 semanas y yo no decía nada. Venía mi segundo periodo y ya no llegó, entonces dije, bueno, creo que puedo hablarle a la doctora, ¿no? Y ya le hablé, le dije, oye, ya tengo un retraso de 30 y tantos días. No, me dijo, no inventes. Entonces me mandó a hacer estudios de sangre y fue muy chistoso porque recojo los resultados, no 2 horas, no, bueno, 2 horas que se me hicieron, pero eternas, ¿no? Así, entonces recojo los resultados y yo los abro toda emocionada y no entendí nada.
porque eran unos estudios, no era de positivo o negativo, sino eran de niveles, ¿no? Entonces, o sea, yo los leo yo, ok. O sea que me quedé igual, ¿no? Y ya, le hablo a la doctora y me dice, ya no me acuerdo, pues me dice, oye, tal, ¿qué porcentaje tiene? Y yo, no, pues que 98%, no, me dijo, estás embarazadísima, o sea, felicidad, no, bueno, o sea, ya sabes, fue una cosa hermosísima, o sea, hermosísima, y yo no sabía cómo decirle a mi esposo, no sabía cómo, nada, o sea, y yo decía, el día que me embarace voy a mandar a hacer una lona y lo voy a colgar porque también en medio de esto la verdad es que es triste, pero a veces hasta el mismo cuerpo, la misma familia te lastiman y no es, también aquí pues yo clamo a que lo comprendamos, a que ellos no saben qué decir, no saben cómo consolarnos, no saben, ¿no? Pero a veces son imprudentes, a veces te lastiman con comentarios, a veces uno tiene que ser más prudente que ellos, ¿no? O sea, cuando pasan estas cosas, así que pues también aprendí eso, aprendí a tenerle amor a las personas, a decir, bueno, lo dicen porque nos aman, no saben qué decir, ¿no? Pero gracias a Dios, el Señor en nuestro caso sí terminó dándonos hijos, glorificándose en eso. Fue mucha enseñanza. Yo tengo muchos versículos donde yo me tomé de su mano, o sea, impresionante, ¿no? El Salmo 37, Nehemías 9:6, por supuesto que Primera de Samuel, el canto de Ana para mí fue el canto, o sea, el canto. Yo lo cantaba todos los días, lo oraba todos los días, le daba gracias a Dios con ese canto. Entendimos claramente que la vida solamente la puede dar Dios, nadie más. Que no entremos en desesperación ni en desesperanza. El Señor tiene un plan, tiene un propósito, hay que verlo, también hay que ser sensible a lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu testimonio. Muchas veces decimos, Señor, úsame. Y si al Señor le place usarte con infertilidad, pues úsame, Señor, úsame. No es fácil, no es fácil, nada fácil, pero créanme que Dios siempre va a acabar glorificándose, Dios siempre va a acabar exaltándose. Yo me repetía mucho el Salmo 138 del 1 al 3, con ganas, sin ganas, enojada, como fuera, pero siempre me levantaba. El tema del gozo, ¿no? Todos los días yo tengo gozo, 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 así en todas partes de este cuadernito, gozo, 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 y de verdad, claro que tiempo después hoy, pues le dábamos gracias a Dios, queríamos entender todo lo que nos había pasado, entender todo el proceso, todo lo que Dios había obrado, por qué, para qué. Y digo, no lo alcanzamos a entender todo, pero en realidad sí llegamos a ver muchos propósitos del Señor, mucho amor del Señor, cómo obra Él de forma distinta en cada uno de nosotros. Me pasó lo clásico, todas mis amigas se embarazaban, yo tenía que ir a los baby showers de todas, para mí era súper doloroso, no me podían comprender, ¿verdad? O sea, y además lo entiendo porque pues es una alegría, ¿no? El estar embarazado es una alegría, o sea, es un gozo y tú lo quieres compartir con los que tú amas, pero para mí era muy difícil. La doctora me dijo, deja de ir a esos baby showers, deja de asistir. Y yo decía, no, son mis hermanas en Cristo, o sea, ellas no tienen la culpa, o sea, sí me explico, pero sí era duro, o sea, era muy duro. Me enfrenté con muchas cosas en esos, pues, 7 años. Bueno, fueron 5 en realidad, ¿no? Porque 2, pues, los vivimos según nuestras reglas. Y en realidad fueron 5 años muy duros, de muchas cosas, de mucha incertidumbre, de ir con muchos doctores al principio y nos decían todo bien, o sea, la consulta ginecológica normal, ¿no? No vemos nada mal, no vemos nada raro. Eh,
a veces sientes que pierdes mucho el tiempo, ¿no? También con ese tipo de doctores, pero no, todo obra para bien, todo Dios tiene un plan, nunca se pierde el tiempo, todo es enseñanza con Dios, Romanos 8:28, y de ahí se hizo un rema. Si tú le preguntas a mi esposo, ¿cuál es tu verso de tu vida, rema? Romanos 8:28, o sea, definitivamente Romanos 8:28 ha sido un ancla en nuestra vida y lo creemos porque lo vivimos en este caso. Gracias a Dios, hoy mis hijos tienen 13 y 14 años. Gracias a Dios. Josh además fue un milagro porque a los 5 meses, a los 7 meses, bueno, a los 5 meses me detectan que no está creciendo normalmente, ¿no? Que está muy chiquito para el tiempo que es. Y ahí empezamos otro milagro, ¿no? A los 7 meses se dan cuenta que trae doble vuelta del cordón, pero demasiado apretado. Este, en un periodo de 15 días tuve que subir 8 kilos, literalmente 8 kilos. O sea, yo desayunaba, comía y cenaba todo el carbohidrato habido y por haber, porque gracias a Dios todavía le pasaba un poco de alimento. Entonces me dijo la doctora, tienes que, todo lo que le prohíbo a las demás, a ti te digo al triple, o sea, al triple para que le llegue lo que le tenga que llegar. Mi hijo nació muy chiquito, pero nos decían, se va a tener que quedar, va a quedarse en incubadora un tiempo, en lo que crece, en lo que se recupera, bla, 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 y nuevamente para la gloria de Dios, nació chiquito, flaquito, pero súper sano, gracias a Dios. Le hicieron el tamiz ahí mismo, ahí estaba neonatólogo, especialista, bueno, estaba todo el equipo porque al nacer él iba a ser un caso de complicadito, y no vas a salir con tu bebé y no sé qué. Y yo, ay, me partí, pero dije, no, Dios, no, tú me lo diste, tú te vas a glorificar en esto. Y ahí otra vez volvimos a tener fe, a clamar, y gracias a Dios salimos con nuestro chiquito en brazos, y bueno, pues ya, ustedes conocen el resto. Entonces, Dios es increíble, Dios es hermoso, Dios salva. Eso es lo primero que hace. Dios salva. Y Dios nos salvó de nosotros mismos, Dios nos salvó de vivir de una forma egoísta, Dios nos salvó, y después lo sentimos tan hermoso porque pues Dios ahora con la iglesia, que tenemos 13 años, por su favor y su misericordia, pastoreando, sentimos y sabemos de parte de Dios que no solo nos dio 2 hijos, nos dio toda una iglesia que amamos a nuestros hijos espirituales profundamente. Somos padres espirituales, así Dios nos ha afirmado en esta identidad. Siempre lloramos y nos abrazamos y decimos, mira, nosotros queríamos 2 o 3 y el Señor nos dio, o sea, nos sobreabundó. Entonces, y todavía los que faltan en el nombre de Jesús. Así que estamos muy bendecidos, y no fue fácil, así que a tus oyentes, se los digo, lo que necesiten, de verdad, estoy para servirles. Yo te doy un consejo, no te cierres, no te aísles, siempre acércate con alguien de confianza, con alguien que te entienda, que simplemente te abrace, esté ahí para ti, pero no te aísles, porque vivirlo sola no es sabio. Vivirlo solo no es nada sabio, sufre uno demasiado, de más, y siempre ten fe y ten certeza de que el Señor tiene tu vida en sus manos, y lo mejor, lo que Él tiene para ti es lo mejor. Nosotros creemos que lo que pensamos para nosotros es lo mejor, pero no, sus pensamientos son mejores, sus sueños son mejores, sus anhelos son mejores. Así que confía de verdad en que Dios tiene una vida para ti, Dios tiene un futuro para ti, Dios tiene planes y sueños para tu vida, y permítele a Él cumplirlos, porque es lo mejor que podemos vivir, los planes de Dios y los sueños de Dios en nuestra vida. Señor, eh, qué hermoso eres, Padre, y yo oro, Dios, porque así como nuestro Señor Jesús, yo también puedo saber y sentir el dolor
de mis amadas que están pasando por un tiempo difícil, Dios, de infertilidad, de no lograr este sueño, Señor. Nos sentimos, por supuesto, que tú nos formaste para esto, para este propósito, Dios, y para cumplir con esta gran misión hermosa de criar hijos. Y Señor, yo oro y te pido, Señor amado, que tú les fortalezcas, Dios, que tú les hables, que tú las guíes, Dios, que seas tú obrando en sus vidas, precioso Señor, que envíes tu Santo Espíritu a hacer una obra, Señor, en el corazón, en el cuerpo, en el alma de cada una de ellas, mi Dios amado. Tú las conoces por nombre, Señor. Tú sabes su historia, tú sabes, mi Dios amado, lo que ha sucedido, Dios, los planes, los sueños, Dios, que tenemos en nuestro corazón como mujeres, pero Dios, los tuyos son mejores. Yo oro, mi Dios amado, que tú puedas obrar tu buena y perfecta voluntad en la vida de cada una de ellas y las ayudes, Dios, en este proceso y las ayudes a ver tu mano de amor y sobre todo, Señor, que tú las amas tanto, Dios, que tú tienes tanto amor para ellas, Dios, y que, Padre, les des esa salida que ellas necesitan, Dios, que ellas puedan encontrar tal vez una mujer sabia que las ayude, que las acompañe, un esposo sabio también, piadosos, Dios, que les dé palabra, que las anime, que las abrace, Señor. Y si no hay nada de eso, Dios, sabemos que te tenemos a ti. Acércalas a ti, acércalas a tu trono de gracia, Señor, donde justamente hay eso, hay gracia. No es un trono de ley, no es un trono de condenación, no es un trono de juicio, es un trono de gracia, donde hay gracia abundante, donde hay socorro oportuno para todo aquel que se acerca, Señor. Así que oro por cada una de ellas, Dios, por cada una de ellas y tú las bendices, Dios, y yo también las bendigo, mi Dios amado, y te adoramos y te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén, amén y amén.